Estamos en la serie de predicaciones que se llama, o que le hemos puesto, o lo hemos así dispuesto y determinado, pues hemos puesto entendiendo y conociendo a Dios. Esto nos lleva a reflexionar, no obviamente del todo de Dios, y quiero comenzar con esta justificación porque nadie puede conocer a Dios en su totalidad. Todo lo que el hombre sabe, todo lo que el hombre puede ver a la luz de su experiencia, a la luz de su comunión, a la luz de su relación con Dios y más aún de las escrituras, del conocimiento de las escrituras, es mínimo de lo que podemos conocer de Dios. Nosotros podemos conocer a Dios, podemos tener un cierto conocimiento de Dios, pero ese cierto conocimiento de Dios no es el todo de Dios. Ahora, yo quiero decir esto y enfatizar pero muy claro, que una cosa es tener intimidad con el Señor y conocerla a través de la oración, pero si no conocemos a Dios a través de su palabra, de las escrituras, de la Sagrada Escritura, estamos teniendo un conocimiento incompleto, porque podemos caer en el error solamente de poder orar y solamente ser muy emocionalistas o muy sentimentalistas, y no vamos a tener nada de solidez, nada de veracidad en base a la palabra del Señor. La palabra del Señor, la Biblia, su Biblia, es lo que nos revela cómo es Dios, sus planes, su plan salvífico y sobre todo esa relación que Dios siempre ha querido tener con la humanidad, en este caso con el hombre. Entonces, y esto es muy importante porque decirlo, porque como usted conozca a Dios, y eso lo puse yo ahora en mi Facebook para poder invitar a las personas, puse la imagen que se compartió, de acuerdo como usted tenga el conocimiento de Dios, como usted conozca a Dios, qué piense de Dios, va a determinar su manera de pensar de Dios y su manera de vivir de Dios. O sea, si usted tiene un conocimiento erróneo de Dios o incompleto de Dios, así mismo va a actuar en su caminar, usted va a poder vivir su vida. Entonces, el ateo, como dijimos el martes anterior, el ateo piensa que no hay Dios y vive como si no existiera Dios. No es lo correcto, no es la verdad, porque Dios sí existe, Dios es real. Pero el ateo piensa que no existe, piensa que Dios no hay, que es un invento de la humanidad, entonces vive como tal. Entonces vive sin Dios, solamente a su forma de pensar, a su forma de creer, a su forma de ver la realidad. Pero no es lo correcto. O si tiene un conocimiento ambiguo, un conocimiento limitado de parte de Dios, o solamente de una parte de Dios, de un lado de Dios, o de un lado de la moneda, vamos a decirlo así, también usted puede cometer errores en su vida de fe, en su vida cristiana, en su testimonio. Entonces, muchos piensan de que solamente Dios es un solo lado. No, pero Dios es una totalidad es un ser que hay que por conocer. Dios es un ser que hay que conocer siempre. Y nunca el conocimiento que usted tenga de la palabra del Señor, de la Biblia, de su Biblia, va a determinar que es la única verdad que usted tiene, porque Dios es más que eso. Entonces a Dios nadie lo puede encasillar en una mente, a Dios nadie lo puede encasillar en el conocimiento o en conceptos. Dios es más que conceptos, Dios es más que pensamientos, Dios es grande. Ni aún los cielos pueden contenerte, dice
aquel libro, ¿no? En la palabra del Señor. Ni aún los cielos pueden contener, ni el espacio sostenerte, hermano. Qué tremendo. Dios es tan grande. Dios es más que lo que nosotros podemos pensar. Aún pensando en su misericordia, la misericordia de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. Porque cada vez que pensamos en la misericordia, pensamos a nuestra manera. Y nuestra manera no es en la totalidad de la misericordia de Dios. Ahora nosotros tenemos cierta misericordia porque somos imagen y semejanza de Dios, pero no somos igual a Dios. Entonces cada uno de nosotros tenemos ciertos rasgos de lo que es Dios en nuestra vida. Obviamente aquel que le teme. Entonces, de acuerdo al conocimiento de Dios, de acuerdo a lo que uno conoce de Dios, es lo que vamos a poder actuar, vamos a poder hablar, vamos a poder vivir y vamos a poder pensar y vamos a poder compartir de Dios de acuerdo a nuestro conocimiento. Por eso es que el desafío de esta serie, de que ya es la segunda clase, o mejor, el segundo estudio, el desafío es de que debemos conocer más de Dios. Y por eso el título de la serie es Entendiendo y Conociendo a Dios. Pero entendiendo también de que todo lo que podemos hablar no es la totalidad de Dios. Hay muchas otras cosas más que Dios se va revelando, siempre se fue revelando. Aún la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que se reveló Dios en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico, en el Número, no es lo mismo a lo que Dios se reveló en el Nuevo Testamento, ya ni en el Apocalipsis. Entonces vemos que paulatinamente la revelación fue paulatinamente de Dios, y esa revelación hizo o hace que el hombre pueda conocer o pudo conocer más de Dios, y hasta hoy en día. ¿Sí? Entonces, nadie tiene un concepto exacto, nadie tiene un conocimiento exacto de parte de Dios. Y el texto base en la cual yo me estoy basando para poder sustentar esta serie, quiero recordarles, es en Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. ¿Sí se recuerdan eso? ¿Sí? Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, donde dice: Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme. Es ahí el título de la serie, ¿no? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Y aquí y aquí enfatiza que se alabe el hombre, no en las riquezas, no en su fortaleza ni en su conocimiento, sino en entender a Dios y en conocer a Dios. Entonces, el hombre tiene que preocuparse por agradar a Dios, entendiéndole a Dios y conociéndole a Dios. Y ese es el esfuerzo que usted y yo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Entender a Dios, hermano, no se le cuestiona. Y cuando habla de entender, precisamente, es simplemente, en la palabra entender, es de poder obedecer. Obedecer la soberanía de Dios. Y este punto es importante, pero vamos a hablar más adelante de esto. Y en conocerme, o sea, es decir, de que usted no tiene que cuestionar a Dios, usted tiene que conocerlo más a Dios, para saber lo que está pasando, para saber lo que Él permite, para saber lo que Él hace. Usted tiene que conocerle. Usted no puede entender a Dios si no le conoce. Por eso que el conocimiento de Dios es la base de nuestra relación con Dios. Es la base y nuestra motivación de poder cada día morir a nuestro yo, de cada día de poder ser cada vez menos yo y más de Dios. Y este es el desafío que todos nosotros tenemos. Por eso es que hoy en día hay muchas personas que piensan lo que sea de Dios. Medio bueno, malo, me refiero en el lado negativo, ¿no? Entonces, no es lo correcto. Entonces, y aún el que sabe de Dios, tampoco se va a jactar de que sabe mucho de Dios, porque el que más sabe, más se da cuenta que no sabe nada de Dios.
Entonces, eso es interesante, hermano. Yo mientras más escudriño las Escrituras, mientras más leo las Escrituras, mientras ya ahora estoy dejando mis libros teológicos, ahora no es un error que esté cometiendo, ahora estoy mal leyendo las Escrituras y los comentarios por ahí de las Escrituras, más me estoy metiendo en la palabra, me he dado cuenta de que no sé casi nada de la grandeza de la palabra del Señor y de la grandeza del conocimiento de Dios. Wow. Por eso es un desafío todos los días de poder conocer a Dios. Por eso no debemos perder el tiempo en no leer la Biblia. Por eso es que no podemos entender a personas y cristianos que no leen su Biblia, hermano. Ahora, la lectura de la Biblia es buena, pero lo que tenemos que hacer, lo que dijo Jesucristo, y estoy viendo a repetir algo que ya dije el anterior martes, lo que tenemos que hacer es escudriñar las Escrituras, es escarbar las Escrituras. Entonces eso es lo importante y el desafío que usted y yo tenemos de Dios. Entonces dijimos el martes anterior de que conocer todo de Dios es muy importante. No solamente conocer su amor, sino también su justicia. No solamente conocer su misericordia, sino también su castigo, su disciplina. No es correcto pensar en solamente un Dios que es solamente amor. Tampoco es correcto pensar que Dios es un Dios castigador, un Dios disciplinador, que manda solamente juicios. No, Dios es grande en misericordia. Dios es amor, pero también es justo. Él es su esencia, la esencia de la justicia radica en su amor. La esencia de la misericordia radica en su amor. La esencia de la disciplina radica en su amor. Entonces, no es nomás pensar de que Dios no ha venido a condenar, no mandó a su Hijo para que pueda condenar. Y cuando Él venga, Él va a perdonar a todos los pecadores. No, Señor, eso no es así. Esa es una ala de lo que podemos conocer de Dios. Pero Dios no solamente es Dios, es amor. Y hablamos de esto en Romanos capítulo 11, ¿se recuerda? Y vamos ahí ya metiéndonos allá. Ya que veo que por ahí está subiendo el número de que están escuchando, vámonos a Romanos capítulo 11, versículo 22, donde ahí nos quedamos, justamente, ahí nos quedamos el martes anterior. Y mire, y quiero comenzar con esto, recordando de que dice el apóstol Pablo, versículo 22, capítulo 11 de Romanos, donde dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Ah? Entonces, Dios es bondadoso, pero también es severo. Y esto parece algo drástico. Y a muchos no les agrada esto. Pensar de que Dios es drástico. Ay, hermano, peor ahora con la corriente solamente de solo la gracia de Dios. Hemos tergiversado. Hay iglesias que tergiversan la gracia de Dios y piensan, no, pecaste, no importa, vente, que aquí no vamos a recibir, enójate con ese pastor, vente para acá. No. Y andan en el mismo pecado. Y constantemente, inclusive si no hay un arrepentimiento genuino, pueden volver a cometer los mismos pecados que hicieron o que cometieron antes. Por eso esto es importante, querido hermano. Entonces, mire, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás eliminado. O sea, mire, el Señor tiene mucha bondad con los que luchan, con los que se esfuerzan en vivir una vida en obediencia a Él, en obediencia a su palabra, en obediencia a lo que Él ya nos dijo, nos estipuló en su palabra. Una vida en santidad. Dios tiene tanta bondad, tanta misericordia para con aquellos sus hijos que tratan y se esfuerzan en vivir esa vida que a Dios le agrada. Pero para los que caen, para los que no se esfuerzan, para los que son livianitos en la fe, para los que son livianitos, tiene su fe light, pues
Dios también es severo. ¿Por qué? Porque se desobedecieron o desobedecen, o muchas veces desobedecemos, pues Dios va a castigarnos. Como el papá castiga a su hijo, no por malo, sino ¿para qué? Para que pueda corregirse. Entonces esto es importante. Yo sé que a muchos no les gusta hablar de esto, pero si nosotros no hablamos de esto, no estamos hablando de un verdadero conocimiento de Dios. Y lo que queremos es llegar a conocer de la mejor manera, lo más que podamos conocer a Dios. ¿Para qué? Para que se vea reflejado en nuestra vida, para que se vea reflejado en nuestras actitudes, para que se vea reflejado aún en lo que hacemos. Entonces tenemos que aprender a mirar la bondad de Dios, tenemos que aprender a mirar también la severidad, el amor y la disciplina, la justicia de Dios. Entonces cuando alguien tiene un concepto equivocado de Dios, porque hace lo que hace, porque obra de la manera que cree, porque lo deja, porque piensa que está correcto, entonces ese cristiano, si no conoce a Dios, va a tener muchos problemas en su vida, muchas falencias. Entonces, y esto es importante. Entonces, por eso es que el conocimiento de Dios es importante. 9:23 de Jeremías dice que no se gloríe en su conocimiento, en su propio conocimiento, sino se gloríe en el conocerme y entenderme, dice el Señor. Entonces, vamos a ir justamente también a otro pasaje. Vámonos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. ¿Estamos o no estamos, hermanos? ¿Estamos bien? Amén. Muy bien. Entonces dice, Romanos capítulo 1, versículo 21, dice: ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y esta palabra o esta frase donde dice se envanecieron en sus razonamientos. Mire, comienza diciendo, habiendo conocido a Dios. O sea, muchas personas que conocen a Dios, saben Dios. Ahora, hermano, yo quiero enfatizar esto, que esto es muy importante. ¿Quién no conoce de Dios? ¿Quién no sabe de Dios? Todo el mundo conoce de Dios, que Dios existe, que Dios es grande, a no ser que sea ateo, pero a la final ese es un conocimiento equivocado de Dios. En el fondo es eso, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe quién es Dios. Y todo el mundo le teme a Dios. Y todo el mundo le ora a Dios. Y todo el mundo clama a Dios. En alguna expresión. En alguna intención. Entonces, y esto es importante. ¿Por qué? Porque al conocer a Dios, muchos de nosotros, aquellos que conocen o que conocemos de Dios, han tomado una actitud errónea del conocimiento de Dios. Como dice acá, conociendo a Dios no lo glorificaron. Y la palabra glorificar aquí quiere decir que no tiene peso, no tiene brillantez, no tiene brillo ese conocimiento de Dios. O sea, ese conocimiento de Dios no cayó con peso en las vidas de esas personas, y ni tampoco le dieron gracia. O sea, no les reconocen nada de lo que ellos viven, de lo que ellos hacen, de las personas o sea, las personas viven como que si todo lo que hicieron o todo lo que tienen es por su capacidad, por su forma de pensar, por su forma de ser de ellos. O sea, son autosuficientes, entonces piensan que solamente son ellos. Entonces no le dan gracias a Dios, tampoco lo reconocen a Dios de que Dios es todo. En otras palabras, entonces, al contrario, dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces,
esto es algo triste que pasa hoy en día. Bueno, siempre pasó desde la época del apóstol Pablo. Las personas siempre creen que Dios es solamente un pensamiento, o hay que conocerlo a Dios hasta por ahí. No se quieren meter en la profundidad en el Creador. Y esto Pablo lo advierte muy hiperenfáticamente en Efesios capítulo 5. Ponga ahí un dedito ahí en Romanos. Efesios capítulo 4, perdón. Efesios capítulo 4, versículo 17. Pablo lo advierte de una manera enfática que esto es un peligro. Dice 4:17 de Efesios. ¿Están anotando? ¿Me están anotando por ahí? Hermano Ángel, ¿quién más anota por ahí a veces? Hermana Rosalba, o la hermana Mariana, no sé, o Henry, que me ayude por favor. Entonces, para que quede ahí marcado. Entonces, 4:17 de Efesios dice, mira lo que dice el apóstol Pablo. Esto yo digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, es decir, los gentiles quiere decir los paganos, los que no conocen a Dios o los que no quieren conocer a Dios. ¿Ya? Que andan en la vanidad de ¿qué? Que andan en la vanidad de su mente. ¿Ah? Teniendo ¿qué cosa? El corazón, el entendimiento ¿qué cosa? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Hermano, la ignorancia de conocer de Dios, o la ignorancia de querer conocer más de Dios, porque muchos conocen, inclusive hay hermanos dentro de las iglesias que conocen a Dios, pero ya no quieren conocer más de Dios, es producto de la dureza del corazón. Porque ya piensan que todos lo saben y no dejan que Dios se les revele aún más. Y lo poco que saben, a veces lo vuelven ley, y lo poco que saben lo vuelven dogma. Y esto es un peligro, querido hermano. ¿Por qué? Porque en vez de ser de edificación ese conocimiento limitado que todos tenemos, y no damos apertura a más revelación de parte de Dios, de lo que Él es en nosotros, pues cometemos errores en nuestra vida. Y a veces llegamos hasta enemistarnos con nuestros hermanos y nuestros amigos, porque pensamos que lo que creemos está bien, pensamos que lo que creemos es lo correcto. Entonces, por eso es la actitud de cada uno de nosotros de querer siempre conocer más de Dios. Y aquí la palabra del Señor, miren, la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 4, 17 al 18, esto es importante, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque dice que el entendimiento que ellos tienen los entenebreció, o sea, es decir, que les nubló, se le volvió oscuridad, ya no quieren saber más de que otros, o sea, se les acabó la luz. Entonces, hermano, hemos dicho al principio de que conocer a Dios no es saber mucho de Dios o mucho de la Biblia y ya. Dios es más que eso. Nadie puede encapsular en conceptos a Dios. Entonces cada día debemos estar siempre en la apertura de conocer a Dios y de Dios. ¿Cómo? A través de nuestra relación íntima con Dios y a través también del estudio, de escudriñar las Escrituras. Entonces, esto es importante. Mire, el versículo 19 dice, estos después que perdieron toda sensibilidad, o sea, es decir, que la persona que ya no quiere saber más de Dios o que se enterca, se bloquea, ya no quiere saber más de Dios, pierde toda sensibilidad. Entonces, dice, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Comienzan mintiendo, comienzan peleándose con el hermano, con el pastor, con el vecino, y piensan que lo que él piensa, que lo que él hace es correcto, que lo que ella hace es lo correcto, etcétera, etcétera. No dan lugar a que Dios se les revele con más conocimiento. Entonces, hermano, cuando ya nos queremos saber más de Dios o de la palabra de Dios, hermano, vamos a cometer pecado. Hermano, y en la Biblia, yo quiero decirle algo, la ignorancia y el pecado son inseparables. El pecado muchas veces, o mejor, no muchas veces, es por ignorancia.
A veces por ignorancia inconsciente y a veces por ignorancia consciente de ya bloquearse, taparse, ya no querer saber más. Y esa ignorancia es peligrosa, porque lo está haciendo con decisión propia. Entonces, no, yo me mantengo en esto y en esto es. Por eso, hermano, el que se mantiene en su verdad puede caer en la necedad. ¿Han escuchado ustedes esa frase donde dice, no, yo me mantengo en mi verdad? Bueno, una cosa es mantenerse en testimonio, ¿no? Pero una cosa es mantenerse en la verdad, en lo que uno cree. Hermano, tu verdad, si no está basada, justificada en la palabra del Señor, no es una verdad. No puedes tomarla, no podemos tomarla como verdad. Tu pensamiento puede ser tomada como verdad. No es que Dios te va a hablar solamente a vos, no. Dios te habla a otro, habla también a otro y a otro. Y todo ese conocimiento de Dios en todos, eso aumenta la verdad de Dios. O sea, tu verdad, tu conocimiento de Dios no es lo absoluto. O sea, no puedes juzgar según tu conocimiento. No puedes decir, esto es Dios. No. Porque Dios se revela a cada uno en particular. Y por eso la figura del cuerpo de iglesia, la figura del cuerpo de Cristo entra este es muy importante. Lo que Dios le revela al uno, lo que Dios le revela al otro, lo que Dios le revela al otro, es para que todo el mundo lo sepa y para que todo el mundo lo aplique y todo el mundo pueda tener aún y pueda crecer más en conocimiento de Dios a través de la revelación eclesiástica, a través de la revelación en comunidad. ¿Por qué? Porque Dios se revela a todos. Cuando dicen amén, hermano, por favor. ¿Ah? Entonces, aún la gente que no conoce, o mejor dicho, que no está en la iglesia, o la gente los impíos o los inconversos, vamos a decirlo así, entre comillas, ¿no? Que aún esas personas que aún están aprendiendo y que siempre están abiertos y están con apertura de poder conocer más, nunca tampoco van a poder llegar a conocer la verdad, porque la verdad es Cristo, hermano. La única verdad es Cristo. Entonces ellos pueden estudiar filosofía, pueden estudiar psicología, pueden estudiar sociología, pueden estudiar arqueología, pueden estudiar las famosas ciencias del saber. Pero aún esa verdad no es la verdad verdadera, vamos a decirlo así. Segunda de Timoteo, vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice: estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mire, aquí está hablando de quién. Están hablando de gente o de mujeres que andan en pecado, pero aparentemente están aprendiendo, pero a la final, o sea, aprenden otras ramas de Dios, otras ramas de conocimiento, pero nunca van a llegar a la verdad absoluta. Por eso que la filosofía, hermano, la filosofía, la psicología, son ciencias que nos ayudan a poder conocer más. Pero el verdadero conocimiento, o el conocimiento que a Dios le agrada que tengamos más, es de la palabra del Señor, es de Dios. Porque Dios a través de su palabra se reveló y se revela constantemente para aquellos que la escudriñan. Y aquellos que la escudriñan van conociendo más de Dios. Y eso va a notarse, eso va a reflejarse en su accionar, en su comportamiento, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de dirigirse a las personas, en su forma de ver la realidad del mundo. Todo ese conocimiento que uno tiene de Dios se va a ver reflejado en todo. Por ejemplo, si usted conoce la Biblia y usted conoce de los últimos tiempos,
estas cosas que están pasando hoy en día no nos sorprende. O sea, a un cristiano que lee su Biblia, que la escudriña, no nos sorprende. Más bien nos avisa cosas y nos confirma que se están cumpliendo lo que ya Dios, lo que ya Jesucristo mismo enseñó aquí en su palabra. Y obviamente que él conoce la palabra, va a vivir de acuerdo a lo que conoce. Por eso el conocimiento de Dios es muy importante, hermano. ¿Sí? El conocimiento, la intimidad que usted tenga con Dios es importante. Por eso una iglesia que no habla de Dios, una iglesia que no da a conocer al Dios verdadero, al Dios que se reveló en la palabra, es una iglesia no mala, no me atrevo a decir eso, pero es una iglesia que está incompleta, hermano. Entonces, esto es serio, hermano. Esto es serio. Por eso que la palabra del Señor nos insta, nos desafía a que podamos conocerle a nuestro Dios. La humanidad ha caído en una incapacidad intrínseca, vamos a decirlo así, de conocer y de comprender las cosas de Dios, la humanidad. Las únicas cosas que en realidad merecen y necesitan ser conocidas son las cosas de Dios. Entonces, y esta palabra que sale a relucir aquí, tanto en Efesios como en Romanos, capítulo 1, 21, en adelante, esta palabra entenebrecido denota la condición continua de oscuridad y de ignorancia espiritual. O sea, una persona que ya se le apagó el foco, se le apagó la velita, se le apagó la luz, ya no quiere saber más, se entenebreció, o sea, se le vino la oscuridad. En cambio, el que quiere conocer siempre busca la luz para poder querer aprender más. Las causas, mire, la causa de sus tinieblas, las causas de la ignorancia y separación de Dios es la dureza del corazón, dijimos. Entonces, volvamos a Romanos, capítulo 1, otra vez. ¿Sí? Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 22. La gente que no quiere saber de Dios, ¿no? ¿Cómo son? Versículo 22, ¿sí? Versículo 22. La gente que no quiere conocer de Dios, dice, pretendiendo ser sabios, ¿se hicieron qué cosa? Se hicieron necios. La gente que no quiere conocer a Dios, se vuelve ¿qué cosa? Se vuelve necia. Y necio es aquella persona, no solamente que es una persona ignorante, sino que se bloqueó a recibir más conocimiento. Esa es una persona necia, según la palabra del Señor. Y el problema, ¿saben qué? ¿En qué está? En el orgullo. En el orgullo de querer decir, yo ya conozco a Dios, o yo lo conozco de esta manera, o yo creo en Dios y conozco a mi manera. Entonces, y su confianza está en su propio conocimiento, hermano, y eso es muy peligroso. Su propio conocimiento, o el propio conocimiento que uno tiene de Dios, nos puede llevar a endurecer nuestro corazón y por ende nos puede llevar a la necedad, y la necedad nos puede llevar a la perdición, que después vamos a ver más adelante. Vámonos otra vez ahora a 1 Corintios capítulo 1. Recuerde, estamos en un estudio bíblico y a mí me gusta leer la palabra, escudriñarla, siempre estar tratando de poder ver más sustento bíblico. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 31. Es un poquito largo, pero quiero que usted lo lea. Anote esto, lo que yo todas estas citas bíblicas, hermano, anótelo. No lo digo yo aquí de por gusto. Entonces anótelo, ¿para qué? Para que usted después en su tiempo libre, mañana, pasado mañana o cualquier otro rato, usted pueda meditarlo. No se quede con lo que yo solamente le digo. Escudriñe.
vea si es verdad lo que yo estoy diciendo o lo que no estoy diciendo. Porque al final yo soy un hombre, soy pastor, no soy apóstol, no soy profeta, pero soy un pastor que también me puede equivocar, pero al final usted tiene que saber identificar si es lo correcto o no es lo correcto, hermano. Y eso es lo que usted tiene que hacer, no es lo que diga tal persona, usted ya eso es lo correcto, no. Y eso es lo que estamos cayendo en este tiempo, hermano. La ignorancia, perdonen, o sea, no estoy diciendo a nadie ignorante, pero la ignorancia de la palabra del Señor nos hace creer como verdad lo que cualquier persona dice. Y no lo que cualquier persona dice es verdad. Cuando hablo de verdad, hablo de la verdad de Dios, del conocimiento de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, perdón. ¿Sí? Pero los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué cosa? Es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Ah? O sea, es decir, que ser sabio en mi humanidad, en ciencias humanas, etcétera, no, a la final, hermano, eso es bueno para mí, mientras tú vives aquí, para trabajar, para que digan, para que la gente te admire, etcétera. Pero a la final, el único conocimiento verdadero de Dios es lo que te va a llevar hacia la vida eterna, hermano. Por eso dice aquí, 19, yo destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? Versículo 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? Mano, ¿quién no discute ahora que no, que el virus, no, que esto es por esto y por esto, y están hablando de la economía, etcétera? Todo el mundo habla de esas cosas y está bien. Y hay que saber, hay que tener conocimiento para poder hablar con esas personas y también pues, para buscar respuestas bíblicas a lo que estamos pasando. Pero a la final, hermano, por más que discutamos y digamos, no, yo pienso que es así, de esa manera, eso es vano, o sea, es pasajero, no marca la diferencia. ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Acaso ahora la sabiduría no llega, o el conocimiento del mundo no llega a caerse en el extremo de creer, hermano, tantas cosas ridículas? Discúlpeme. Cosas ridículas. Pero bueno, no te parará ni jugar de esas cosas. Versículo 21. Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios. Mira lo que hace. Y no reconoce a Dios el mundo. A través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, en otras palabras, Dios no va a salvar al que tiene más conocimiento, más sabiduría, más inteligencia. Y esto no quiero decir que usted no va a ser un neófito o un ignorante en las cosas terrenales. Usted tiene que ser sabio en todas las cosas terrenales, pero aún más sabio en las cosas de Dios, hermano. No dejarse mientras usted está estudiando las cosas terrenales, filosofía, psicología, sociología, arqueología y todas las cosas, ciencias humanísticas, no dejarse llevar por la ciencia para poder negar la fe de Dios, sino más bien tratar de que eso que usted está conociendo a través de las ciencias humanísticas, usted pueda dar una respuesta y un aplicativo a las cosas de Dios. Muchos que estudian filosofía se vuelven ateos, hermano. Muchos que estudian hasta inclusive teología, hermano, piensan erróneamente de Dios, de la iglesia, de la doctrina, etcétera. Piensan, lo toman tan light, etcétera. Y yo respeto, tengo muchos amigos que son así, tengo muchos amigos, hasta inclusive, hermano, que están en servicio del ministerio y como que predican el evangelio sin convicción, hermano. No predican para salvación, predican solamente para emitir conocimiento, pero no predican para salvación. Y no los juzgo, no los estoy juzgando.
Pero sí me molesta. ¿Por qué? Porque me molesta porque sé. Y yo veo en la palabra del Señor, y yo creo lo que dice la palabra del Señor, que lo único que nos va a salvar es la locura de la predicación del Evangelio de Cristo. Para muchas personas el conocer de las Escrituras es locura. Tú puedes saber cualquier otra cosa. Nosotros podemos saber cualquier otra cosa, pero si no conocemos de Dios, no conocemos de la palabra del Señor, no conocemos en intimidad y en revelación bíblica lo que es Dios, hermano. La misma palabra lo dice. 21. Puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de sus obras que se manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y a mí me encanta esta palabra, la locura de la predicación. Subraya a mí, esta palabra yo lo subrayo. A mí me llaman loco. A mí me llaman muchas veces el pastorcito, el aleluya. No importa. Soy loco. Pero vamos a ver al final. Vamos a ver al final quién es el loco. ¿Ah? ¿Quién era el loco? Al final se ven las cosas. Al final se van a ver las cosas. Por eso, mientras más conocemos de Dios, mientras más conocemos su palabra, vamos a mantenernos firmes. A ti te pueden llamar loco, el aleluya, el hermanito, el pastorcito, te pueden llamar en tu trabajo lo que sea, hermano. Te pueden hacer la burla, se pueden mofar de ti, se pueden decir lo que sea de ti. Y ellos pueden decir, no, pero es que de esta manera, que tú lo ves, son muy exagerados, que por aquí, que por... No importa, hermano. Para ellos, para los que tienen una fe light en Dios, para los que tienen una fe suave, liviana o un conocimiento liviano de Dios, el conocimiento de las Escrituras es locura, hermano. Pero yo prefiero ser loco acá, pero después ser cuerdo para la eternidad. Para entrar a la eternidad. Y miren lo que dice, versículo 22. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hay muchos que son realistas, ¿no? A ver las señales, ¿cuáles son? Ya. Entonces, y estudian la realidad de las cosas. Y otros, pues, los que se creen sabios, lo que sean, dicen, buscan ser bien científicos en su conocimiento. Y está bien, hermano. A mí me gusta también. Yo hablo, debato, discuto con personas. Cuando discutir no es a que me agarra a pelea, ¿no? Sino que discuto con personas que cuando no hay una compatibilidad en el pensamiento, a mí me gusta discutir, pero siempre la discusión no es para pelearse, la discusión siempre va a ser para poder crecer. O yo crezco o el otro crece. Entonces esa es la realidad. No es que cada uno de nosotros vamos a discutir para poder estar enemistado, hermano. Pero hay muchas personas que lo toman muy personal. Entonces, mire, 23. Estamos en 1 Corintios 1:23, por si acaso. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es locura. 24. En cambio, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¡Wow, hermano! ¡Wow! Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermano, qué poderoso esta revelación bíblica. Lo voy a leer 1:25 de 1 Corintios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, es decir, lo último que Dios quizás, lo más michi, ¿cómo se dice la palabra para que me puedan entender lo más básico del conocimiento de Dios es aún más sabio es más sabio que el de los hombres. Y lo más débil de Dios, o sea, es decir, ¿cuál es el dedo más débil? Es más fuerte que el de los hombres. Hermano, no vamos a poder compararnos con Dios, ni vamos a poder comparar nuestro conocimiento con el conocimiento real de Dios.
Por eso aquel que dice, no, yo creo, yo pienso que Dios es esto. No, aquel que dice, no, es que Dios es así. No, hermano, no. Porque ya en el momento que usted está diciendo así, o alguien dice de esa manera, ahí este versículo nos dice que aún lo más sabio de los hombres, ¿sí? Vamos a decirlo así, ya al revés, es lo más suave, lo más insensato de parte de Dios. Wow, hermano. 26. Considerad pues, hermano, vuestra vocación. Y aquí nos está haciendo un llamado para aquellos que le servimos a Dios. Aquellos que estamos en los caminos del Señor. Tú que estás en el camino, te está diciendo que consideres. Que no te dejes llevar por lo que te dicen, por lo que los otros piensan que creen, por lo que los otros piensan que es lo correcto, etc. No te dejes, o sea, considera eso, no te dejes llevar por eso, porque vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27, y este también es poderoso. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuándo se cumple esta palabra? Especialmente desde el versículo 25 al 29. ¿Saben cuándo? No aquí en la tierra, hermano. Cuando ya estemos allá en el cielo. Cuando ya estemos por entrar. Los que se van a quedar, ¿saben? Van a haber muchas personas que se van a quedar en el arrebatamiento. Se van a quedar muchas personas que conocen de Dios. Que saben de Dios. Inclusive, hermano, ¿sabe qué? Esto no es difícil decir, tratar de explicarlo. Aún los que enseñan Biblia se van a quedar. Porque han enseñado mal. Han enseñado tergiversadamente, de acuerdo a su conocimiento, etcétera. Se van a quedar. Entonces, dicen, no, es que ese no sabe. No, es que el pastorcito. No, el que... no. Es que, vamos a decirlo así, cualquier otro nombre, Juancito, Josuecito. Hay un viejito por ahí, un grupo que yo tengo, que me dijo, y me debe estar escuchando, o quizás me va a escuchar. Y me dijo, no, es que vos, Josué, todavía tenés 44 añitos, me dijo. 44 añitos, está bien. Y yo le dije, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque en la postura que ellos dicen. Entonces, son situaciones, hermano. ¿Cuándo se va a cumplir? Esa era la pregunta, ¿no? La pregunta que emití. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Cuando estemos allá. Como el sabio, el que conoce mucho, se puede quedar. Si no tiene un conocimiento, una sabiduría, de acuerdo al conocimiento de Dios. Por eso, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y cuándo vamos a temer a Dios? Cuando aprendemos a conocer, cuando conozcamos más de Dios, hermano. Así que a ti te pueden achicar, te pueden menospreciar, te pueden decir, no sabe nada, que por aquí, que por allá. Déjalo. Pero si tú sabes lo poco que sabes quizás de la palabra del Señor, y eso fue una revelación que Dios te dio, que te enseñó tu pastor, que te enseñó, alguien te enseñó, y tú ves y consideras y lo has meditado y lo has visto y lo has certificado con otros comentarios, etc. Quédate con esa verdad. Considera eso y mantente ahí, que no te saquen de ahí, porque lo que quieren es sacarte de ahí. Te estoy advirtiendo, hermanos. Quieren es sacarte de esa verdad y quieren que vayas a esa otra verdad. Entre comillas. Esa verdad humana. Esa verdad emocional. En esa verdad pasajera. Versículo 29. 30, perdón. Pero el
Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Dios nosotros, o sea, por Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, Dios nos da sabiduría, nos da justificación, nos da santificación y nos da redención. 4 cosas cuando nos mantenemos en el conocimiento de Dios, cuando nos mantenemos en aquel conocimiento que tenemos comprobado de Dios, que está en la sana doctrina, que está en las Escrituras, hermano. Dios nos da sabiduría, Dios nos da justificación, Dios nos da santificación. Bajo, hermano. Aló, creo que ya volvimos. ¿Sí, volvimos? Me dicen, por favor. Creo que tuvimos un bajón. Estábamos ahí arrancando, ¿no? Pero bueno, Dios sabe lo que hace. ¿Sigo o no sigo? Son las 20, 8 y 20, 8 y 19. ¿Me pueden regalar unos 10 a 12 minutos más, por favor? Porque quiero avanzar esto, porque no sé si está siendo de bendición esto. No sé si me pueden decir si está siendo de bendición o no está siendo de bendición. ¿Ustedes están entendiendo o no están entendiendo? Si no están entendiendo, me esforzaré un poquito más, no sé. Espero de que espero que todo ya esté mejorando. Creo que ya hemos vuelto, ¿sí? Si no me equivoco. Sí, creo que ya hemos vuelto. ¿Sigo o no sigo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno. No había una señal, algo habrá pasado, ¿no? Entonces volvámonos ahora para avanzar ya rápido, o mejor dicho, ir avanzando. Ya, no sé, hablé hartísimo, creo que mientras se colgó, se cortó, hablé hartísimo, pero bueno, está bien. Vámonos al 23, ¿ya? Romanos 1:23. Quiero otra vez reconectarme con esta pregunta. No sé si usted está notando la importancia de conocer a Dios. El conocimiento de Dios es lo más primordial, es lo mejor. No estoy diciendo de que usted no estudie, no se prepare, no tenga conocimiento en otras áreas humanas, terrenales, etcétera, de este mundo. Hágalo. De hecho, yo estudio mucha filosofía, leo mucha filosofía, leo teología, pero he aprendido de que la filosofía y la teología tienen que estar al servicio para poder entender mejor la revelación bíblica. Porque hay seminaristas o hay personas que son estudiadas en teología que tratan de llevarlo un poquito más allá y lo elevan más el conocimiento humano a veces, creen más en un teólogo, creen más en un filósofo que en lo que dijo Jesucristo o que lo que Dios se reveló en su palabra. Y dicen, ¿no?, que la palabra fue traducida, mal interpretada, mal traducida, lo que sea, hermano, sea lo que sea. Pero yo creo que ese Dios soberano siempre estuvo en control. Por más que haya habido malas traducciones, por más que haya habido tantas traducciones y doctrinas, siempre Dios mantuvo el hilo de su revelación para poder darse a conocer a los hombres. Esto es importante, hermano. No podemos negar que Dios aún controló su revelación, su darse a conocer a los hombres, a la humanidad. Entonces, esto es importante. Versículo 20, entonces vámonos a Romanos 1:23, ¿listo? Y cambiaron la gloria de Dios corruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ay, hermano, mire, cambiaron la gloria de Dios
incorruptible, por imágenes de hombres corruptibles. Hermano, ¿sabe qué dice esto en otras palabras? Que el necio, el que ya no quiere saber más de Dios, siempre va a querer saber o va a querer reconocer más al hombre. Y el hombre, pues todo lo que sabe es corruptible. Y cambiaron lo incorruptible, o sea, el conocimiento, la gloria, el peso, la luz de Dios, que es incorruptible, que es para siempre y que no se mancha y que es lo verdadero, lo puro, ¿sí? Lo incorruptible, por imágenes, o sea, decir que siempre a lo que ven le creen, a lo que habla, al que ven le creen. O en el caso de la idolatría, porque más adelante habla de esto, hermano. Habla de esto, de que la idolatría, porque no ven a Dios, quieren tener imágenes, quieren tener cosas que representen a Dios. Pero a la final no saben de que Dios no es un pedazo de madera, no es un pedazo de papel, no es un pedazo de yeso, no es un montón de yeso, sino que Dios es espíritu. Y a Dios no se lo conoce por imágenes, a Dios se lo conoce en una relación personal a través de la revelación. Y a la final lo vamos a ver cara a cara cuando ya Él venga. O mejor dicho, cuando estemos ante el gran trono blanco. ¿Sí? Y esto es importante, hermano. Entonces, a mí un poco me lleva a pensar esto, de que muchas veces nosotros no idolatramos personas. Idolatramos no solamente imágenes, sino personas. Entonces, como dicen que creen en eso, entonces, y debemos tener mucho cuidado en aquellas personas que conocen mucho, y a veces nos dejamos emborrachar, engatusar, vamos a decirlo así, esa palabra, con el conocimiento que ellos emiten, con el conocimiento que ellos dan. ¿Para qué? Para desviarnos de la verdad. Tantas personas que iban a la iglesia, tantas personas que conocían de Dios y se dejaron engatusar, se dejaron convencer por otras cosas. Entonces, no debemos ser tan frágiles. ¿Y esto por qué viene? Porque obviamente no tenemos un verdadero conocimiento de parte de Dios. Entonces, y ojo, mucho cuidado, hermano. Una vez una persona, y yo le voy a decir esto, un testimonio, hermano. Una persona me dijo, pastor, yo me acuerdo que había viajado y de alguna u otra manera, esa persona, no voy a decir el nombre, esa persona me escribió y me dice, pastor, si usted no viene pronto, yo ya no voy a la iglesia porque no me gusta lo que están predicando en la iglesia. Entonces, yo le digo, pues hermana, va a tener que esperarse porque todavía voy a estar como 20 días más acá. Yo había viajado. Entonces me voy a ir a la iglesia. Hermana, si usted considera que se vaya, no hay problema. Pero en el fondo no es por lo que usted... el problema no es que yo esté ahí. El problema es que usted quiere escucharme a mí. Y al escucharme a mí, usted me tiene en un pedestal más alto que los demás. Y eso no es así, hermano. En otras palabras, su pecado de esa persona fue idolatría. Porque quería escuchar solamente la voz del pastor y la enseñanza del pastor y no de los otros hermanos que estaban predicando o que pueden predicar. A la final la palabra es la misma. Pero obviamente Dios usa de diferentes maneras. Entonces, en el fondo, lo que quería ella era satisfacer su ego personal. Y esto es grave, hermano.
Y yo dije, ¿será que hice mal? Y cuando yo le conté a un pastor que yo estaba justamente hospedado allá, le comento al pastor y me dice, a ver, José, tranquilo. Esa persona si se va, no has perdido nada. Porque al final, solamente esas personas creen en el hombre, no creen en Dios, no creen en la palabra de Dios. Y creen en lo que dice el hombre, no en lo que dice Dios. Jesucristo, cuando le dijo al joven rico, ¿qué le dijo? Te falta amar a Dios sobre todas las cosas. Ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, te falta. ¿Y qué hizo el joven rico? Agarró y se fue, desapareció del mapa. Y Jesús le dijo, oye, discúlpame, joven rico, vente nomás que mi evangelio, lo que yo estoy predicando fue muy duro para ti, déjame explicarte mejor. No, agarró y se fue. Y Jesús no le dijo nada. Yo no puedo ser, o ninguno de nosotros podemos ser más bueno que Jesús, ni más bueno que Dios, hermano. Entonces, cuando hay personas que dicen, no, es que mi pastor dice así, es que el apóstol dice así, es que mi profeta dice así, el profeta lo dijo. ¿Y saben qué? Que a veces más citan a apóstoles y a profetas que la misma palabra del Señor. Debemos tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Cambian, como dice acá, cambiaron. ¿Qué cosa cambiaron? Cambiaron lo incorruptible del conocimiento de Dios por hombres corruptibles. ¿Sí me estoy entendiendo, hermano? Por eso nadie es más que otro. Usted no es más que mí, ni yo soy más que usted, hermano. Ante Dios todos somos iguales y ante Dios todos somos corruptibles. Desde el versículo 4 en adelante, habla sobre o relata sobre la ignorancia que Dios deja al hombre. En la ignorancia, Dios lo deja al hombre en su ignorancia y deja que siga su camino. Y aquí el relato, en estos tiempos, este relato que está acá, aún están pasando en estos tiempos. Desde el versículo 24 en adelante dice, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia y a los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. ¿Qué pasó? Mire, por lo cual, cuando dice por lo cual, está hablando de consecuencia. Cuando uno deja de un lado a Dios, cuando uno deja a un lado a Dios, el conocimiento de Dios, de quién es Dios, de no querer saber más de Dios, la revelación de Dios, entonces, por lo cual, aténganse a la consecuencia, en otras palabras. También Dios, los entrega, está bien, váyanse en su propio conocimiento, en su inmundicia y en los apetitos de su corazón, de modo que deshonren a sí mismos, a sus propios cuerpos. Y 25, que cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, ahí está, ¿ves? Honrando a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y aquí es algo interesante, hermano. Al cambiar lo que Dios dice, al cambiar el conocimiento de Dios por lo que el otro dice, por lo que la otra persona dice, por lo que dicen las demás personas o la sociedad dice, hermano, estamos cambiando la verdad por la mentira. Entonces, y estamos haciendo culto. ¿Y sabe qué significa la palabra? Dice, y honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Y saben qué significa la palabra culto? La palabra culto significa dar honra elevada. Esa es la palabra. Cuando usted va al culto, usted está honrando, va a honrar a alguien. Y cuando hacemos culto, estamos honrando a Dios. Entonces, le dan pleitesía. ¿Y aquí qué es lo que pasa? Dan pleitesía a quiénes?
a los hombres, a las criaturas. Y no saben que el que predica al que le gusta, o el que tiene conocimiento, el que le gusta su conocimiento, admiran el conocimiento del otro, también es una persona creada igual que ellos, y no están honrando al Creador. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Esto es algo interesante. Si usted admira a un pastor, usted mira a alguien, admira a Dios, y déle gracias a Dios por ese pastor, y déle gracias a Dios por esa persona. Y dígale gracias, Señor, porque lo tienes ahí. Gracias, Señor, porque a través de esa persona tú te estás siendo glorificado. Esa es la manera de poder honrar a Dios. Pero muchos nos quedamos, oh, mi pastor, oh, mi apóstol, oh, mi profeta, oh, mi cantante, oh, mi artista preferido. Todo es por Dios, hermano. Entonces, y muchas veces nosotros cambiamos. Entonces, ¿ustedes alguna vez han ido o conocen esas personas que honran mucho a sus pastores? Y se pelean hasta por sus pastores. Bueno, como si son pastores de sana doctrina, de buena doctrina, defiendan a esos pastores. Porque esos pastores más bien necesitan mucha defensa. Porque los falsos, que hay muchos, ataca a los que verdaderamente son siervos y le sirven a Dios, no por dinero ni por vanagloria, sino le sirven a Dios por agradecimiento, porque han entendido el verdadero llamado, han entendido el verdadero conocimiento. Entonces, hasta aquí vamos a quedar. La verdad que me he quedado corto. Pero vamos a seguir el próximo martes. Es muy interesante, hermano, yo estoy apasionadamente enamorado de, bueno, en realidad de todas las series que Dios nos ha dado, porque ni siquiera yo lo doy. Busco la dirección de Dios y estoy enamorado de los domingos, de los jueves, de los martes, porque creemos que es una palabra que Dios va a edificar. Va a doler un poquito. Va a ahí escarbarnos un poquito, pero nos va a edificar. Y a la final, lo que edifica, bendice. Entonces, no menosprecie el conocimiento de Dios. No se crea menos si otros saben muchas cosas de sabidurías humanas. Si a usted le dicen loco porque es cristiano, porque es hijo de Dios, no se sienta menos. El verdadero conocimiento, el conocimiento que Dios le agrada, el conocimiento que Dios quiere que tengamos, es el entenderle y conocerle a Él. Pues escudriñe sus escrituras, las escrituras de Dios. No solamente léala, escudriñela. Y eso es lo que tratamos de hacer todos los martes, jueves y domingo. Que el Señor nos ayude. Que Dios haya sido glorificado en esta noche a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, bendice esta palabra.